CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Estamos en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario. Lo decíamos recién, luego y antes de poner el breve separador musical, que teníamos una entrevista, y una entrevista que también tiene vinculación con lo que venimos charlando, porque él es experto en seguridad y además de ser experto en seguridad fue concejal de la ciudad de Rosario, fue diputado provincial en la legislatura de Santa Fe, es actualmente diputado nacional por la provincia de Santa Fe, milita en Pro Evolución, milita dentro de Juntos por el Cambio, es Gabriel Felipe Chumpitaz. Gabriel, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. Días, Garrett, gracias por la comunicación. Gracias por atendernos, Gabriel. Sabemos que estás en una semana, como en general todas las que tenés en época de actividad, que es básicamente casi todo el año ahí ajetreada, y unas semanas bastante particulares. Ya nos vamos acercando poco a poco al inicio de sesiones ordinarias. No es que te va a agarrar con una actividad nueva porque ya tuviste la experiencia de diciembre esta parte, pero imagino que siguiendo muy de cerca y palpando muchos de los temas que se van a estar discutiendo este año en el Congreso, ¿no, Gabriel? Así es. Bueno, estamos trabajando y siguiendo muy de cerca los temas que se van a ir discutiendo a lo largo del año en el Congreso Nacional. Muchos temas que obviamente afectan a nuestra provincia, la provincia de Santa Fe y principalmente a la ciudad de Rosario. En ese sentido seguimos trabajando no solo desde lo legislativo, sino también en el territorio, trabajando junto a organizaciones, junto a empresas, trabajando junto a cámaras, empresarias, sociedades, instituciones. Nosotros creemos y estamos convencidos de que el camino de la articulación público-privada es el que va a sacar adelante a la Argentina, y por eso estamos en ese compromiso. Gabriel, decías ahí en la cuestión del territorio, hace muy poquitos días, si bien es cierto que ya con lo que fueron las elecciones el año pasado, Pro Evolución había ido teniendo cada vez más su espacio dentro de Juntos por el Cambio, hubo una suerte de presentación más formal año 2022 de Pro Evolución, ¿no? Bueno, justamente, más allá de la tarea legislativa, también llevamos adelante tareas políticas puntuales de cara al futuro, y en ese sentido hicimos esta presentación en sociedad de nuestro espacio de Pro Evolución, un espacio nuevo, joven, que pretende cambiar prácticas ¿Lo perdimos ahí a Gabriel? En ese sentido le hemos abierto la puerta a muchos dirigentes, no solo de la ciudad de Rosario, sino también de otras localidades, como por ejemplo Rafaela, Santa Fe Capital y localidades. Claro. Así que estamos muy contentos por este comienzo, que obviamente tiene que ver con fortalecer un espacio, fortalecer dirigentes, una renovación. El PRO necesita una renovación de dirigentes nuevos, profesionales, que le den oxígeno a la dinámica y a la política que estamos acostumbrados. Quedémonos un rato en Rosario y en Santa Fe antes de que volvamos al plano nacional, Gabriel, porque la inseguridad, un tema que vos ya estudiabas en el sector privado muchos años antes de dedicarte al sector público y que seguiste profundizando con tu tarea y con la función pública. Hoy por hoy, a ver, podríamos decir que es básicamente el primer tema de preocupación de los rosarinos y de los santafesinos, ¿no? Sí, claramente la inseguridad y la economía, puntualmente la inflación, es lo que más preocupa a los argentinos. Y en esa preocupación, Gabriel, en Rosario, ¿cómo lo vas viendo el tema? Porque digo, tuvimos un 2021 pesadísimo, un 2022 con unos guarismos que nuevamente siguen preocupando y que van cada vez más al alza. ¿Estás notando algún tipo de respuesta de los oficialismos aquí en Santa Fe o no? ¿Hay una pasividad absoluta? La verdad que noto como que nos estamos acostumbrando, lamentablemente, como rosarinos y santafesinos, a esto que estamos sufriendo, esto que estamos viviendo. Los índices de análisis criminal así lo determinan, las estadísticas, así estamos hablando de seguridad objetiva, seguridad que está brindada por números, estadísticas, mediciones, es una seguridad taxativa,
Y no me refiero a seguridad subjetiva, brindada por emociones o por opiniones o por sentimientos. Entonces, en ese sentido creo que hemos empeorado, pero lo peor es lo que te decía anteriormente, es que nos estamos acostumbrando. Y a mi entender, los poderes ejecutivos no han trabajado con un compromiso acorde a las necesidades. Nosotros vemos que el Estado se ha retirado del territorio, se ha retirado puntualmente en la ciudad de Rosario. Si uno recorre o cruza la ciudad de Rosario, es muy probable que no encuentre un móvil policial. Hoy la policía, el comando está con cerca de 40 móviles para cubrir toda la ciudad, y ese policiamiento la verdad que no alcanza para las necesidades que hoy tiene el territorio. Te veía recuperando hace muy poquitos días, Gabriel, en tus redes sociales, en tu Twitter, que siempre estabas muy activo compartiendo y también departiendo con la gente en @gfchumpitaz, que recordabas cuando Mauricio Macri atajaba penales, lo tuvimos a Alberto Fernández hace poco, que no solo que pasó vergüenza porque le llenaron el arco de goles ahí desparramándose sobre la arena, sino que lo hizo en medio de una de las más graves crisis medioambientales que ha sufrido la Argentina en los últimos años con lo de Corrientes, ¿no? Yo creo que lo más grave es la bipolaridad con la que se maneja el presidente, la liviandad con la que se maneja ante algunos temas. Nadie dice que no puede estar atajando un penal y compartiendo. Bueno, igual no pudo atajarlo, ¿viste? Pero lamentablemente no pudo atajarlo, pero creo que no es el momento, por lo que estamos viviendo en la provincia de Corrientes, una tragedia medioambiental realmente gravísima, un gobierno nacional que no ha reaccionado, o mejor dicho, que ha reaccionado de forma negativa, entendiendo esa lógica política que lleva adelante el kirchnerismo, y que lo manifiesta en muchísimas acciones, que lo manifiesta en muchísimas políticas. Sucede en seguridad, sucede también en medio ambiente. Demorar las ayudas tiene que ver justamente con el color político, no tiene otra explicación. Entonces, nosotros ante esa situación, obviamente que repudiamos esas acciones del gobierno nacional. El presidente, yo lo noto totalmente alejado de la realidad social, totalmente alejado de lo que vive la Argentina en términos de seguridad, totalmente alejado de lo que vive la Argentina en términos económicos, de inflación, y él sigue insistiendo, digamos, con sus políticas, pero también al mismo tiempo sigue insistiendo con sus declaraciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está viviendo la ciudad. Gabriel, va a haber discusiones, lo decíamos al comienzo de esta entrevista, muy picantes, muy fuertes, muy impactantes en el Congreso de la Nación, de esas que le modifican el día a día, la vida cotidiana al ciudadano de a pie. Uno ve algunos de los temas que se empiezan a poner en agenda, los esenciales o los obvios quizá, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o quizá los locos o los absurdos, como de nuevo la reaparición del potencial impuesto a la vivienda ociosa o el impuesto a la herencia. ¿Cómo vas visualizando esas discusiones este año? Bueno, por momentos me entusiasma dar estos debates, por momentos siento mucha preocupación, pero al mismo tiempo tomamos mucha más fuerza para dar estas discusiones. Recién mencionabas el impuesto a la vivienda ociosa, me parece que eso es demencial, de seguir castigando a las personas que generan riqueza en la República Argentina, quienes generan empleo, quienes en definitiva sostienen a la República Argentina. Estamos en una matriz realmente complicada, cerca de 11 millones de personas que sostienen a toda la Argentina, 45 millones de personas. Hay una cuarta generación de personas que no trabajan y que viven de un plan. Es una Argentina, como siempre decimos, del pobrismo. Es una Argentina que equipara o que trata de igualar para abajo. Y en ese sentido aparecen organizaciones y aparecen legisladores que son cómplices de ciertas ideologías o de ciertos pensamientos y tratan de imponer un impuesto a la vivienda ociosa. Realmente es demencial estas cosas que tenemos que discutir en el Congreso Nacional, en lugar de estar discutiendo cuestiones de futuro. Nosotros hoy en la Argentina tendríamos que estar discutiendo educación, tendríamos que estar discutiendo robótica, inteligencia artificial, tendríamos que estar discutiendo cómo generamos empleo basados en la tecnología, y lamentablemente estamos discutiendo cosas que no tienen sentido, ni siquiera que son del siglo pasado, ya no tiene ni sentido discutir
un Sí. impuesto haciéndose. O sea, me parece realmente demencial. Sí, sí, es como la época en la que le ponían impuestos a los que tenían muchas ventanas en Francia, o sea, cosas ridículas y absurdas. Gabriel, aprovechamos que te tenemos, te hacemos una pregunta más y te liberamos, sabemos que tenés una jornada ocupada. Participaste de la foto la semana pasada con toda la cúpula del PRO. ¿Qué sensación te quedó? Y una pregunta que, bueno, a lo mejor uno se adelanta a 2023. ¿Macri vuelve o nunca se fue? Yo considero que el presidente Macri nunca se fue. La verdad que es un referente, ya no solo del PRO y de Juntos por el Cambio, sino es un referente nacional. Lo hemos visto en el plano internacional, cómo ha insertado a la Argentina en el mundo y el respeto que ha logrado a partir de esas acciones. En ese sentido, Mauricio siempre manifiesta que él está para aportar a la grandeza de Juntos por el Cambio y obviamente a la grandeza de la República Argentina. Nosotros tenemos que, o tenemos la obligación, mejor dicho, de generar un Juntos por el Cambio mucho más fuerte, mucho más potente, que tenga no solo posibilidades electorales, sino que tenga un verdadero plan de gobierno, principalmente en seguridad, narcotráfico y economía, para poder solucionar los verdaderos problemas de la gente. A veces en la política nos limitamos a lo estrictamente electoral y tenemos que empezar a pensar un poco más en los problemas que tenemos que solucionar, en la gestión, cómo vamos a solucionar el tema de la inflación, cómo vamos a solucionar el tema del empleo. Bueno, todas esas cuestiones son las que plantea Mauricio Macri junto al resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio, en los cuales tenemos que hacer mucho hincapié. Gabriel, te agradecemos mucho este contacto, el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Garrett. Te dejo un fuerte abrazo. Lo teníamos a Gabriel Chumpitas, diputado nacional de Juntos por el Cambio de Proevolución, aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández por CNN Radio Rosario.